Gracias por venir, Patricia, muy amable. No, muchas gracias. Muy gentil por venir a visitarnos. ¿Ya empezó a extrañar el cargo? ¿Ya se empezó a despedir del cargo o todavía no? Bueno, a ver, siempre ser ministra de Seguridad es un desafío, porque todos los días tenés cosas que pensar, que actuar, mucha acción. Pero bueno, me tocó ir al Senado y ahí voy, ya con mitad de la cabeza en el Senado y la mitad en el Ministerio de Seguridad. Hizo el duelo. Vio que los chicos ahora se hacen el tatuaje, los chicos y las chicas soltar. ¿Sí? Todavía no me hice nada, ¿eh? Todavía no. Tengo tiempo. Se puede hacer el soltar, ¿no? Claro. No, porque, a ver, su gestión primera y segunda, quienes conocen su trabajo en el Ministerio de Seguridad, ha marcado un antes y un después. Digo, me parece que también debe ser fuerte el arraigo en el Ministerio de Seguridad para usted. Está bien, sí. Pero bueno, dejo un equipo, un legado, que creo que es importante. Y me voy a otra tarea, que también es un desafío, porque si nosotros pensamos lo que fue este año, el Senado, la Cámara de Diputados, para nosotros fue un gran dolor de cabeza. Uh-huh. Para el país fue un gran dolor de cabeza, porque todo lo que estaba planificado a principio de año, el crecimiento del país y demás, se retrasó porque tuvimos mucha inestabilidad política. Uh-huh. Mucha. Y como la Argentina todavía es un país enfermo, sí. Entonces con recaídas, ¿no? Claro, recaídas. La inestabilidad te genera pérdida de crecimiento e impacta sobre los 46 millones de argentinos. Entonces, el desafío de armar una nueva mayoría en el Senado de la Nación es importante, porque no podemos permitir que nos pase lo que nos pasó este año, donde perdimos 6 meses de dinero en el bolsillo de la gente, en los empresarios, en los trabajadores, por la inestabilidad política. Así que ahí voy a tratar de reconstruir esa mayoría que nos permita sacar modernización laboral, un presupuesto, tener impuestos más bajos, un código penal para el que las hace y las pague. Claro. Que, bueno, son las cosas que vamos a empezar, por lo menos. ¿Sabe que esto que decía? Yo vengo del deporte y hace poquito tiempo que me empiezo a meter en este mundo más fuertemente de la política. Y de marzo a esta parte, de marzo a las elecciones, ¿no? Viví algo que primero no pensé que se podía dar, y segundo con la voracidad que le pusieron trabas al gobierno. Pero digo, no importa el nombre, quién es el presidente y quiénes estaban del otro lado. Digo, de marzo acá, ¿sintieron que no se podía avanzar y que no se podía gobernar? Bueno, yo diría que tuvimos como 2 momentos, ¿no? Uh-huh. El primero fue de marzo a las elecciones de la provincia. Okay. Ahí las trabas fueron impresionantes, terribles. Cada uno de los proyectos era un proyecto que impactaba sobre el corazón del programa, que es un programa con superávit para bajar la inflación. Y desde las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, donde se puso en duda si nosotros podíamos ganar las elecciones nacionales, si estábamos en capacidad de ganar las elecciones nacionales, eso se profundizó. Del 7 de septiembre al 26 de octubre vivimos, diría, los días más difíciles, por lo menos de este periodo de gobierno, ¿no? Muy difíciles. Usted vivió varios gobiernos desde adentro, ¿no? Sí. Este momento, el de marzo aquí, o si lo quiere separar en dos como recién me los dividía, y teniendo en cuenta su experiencia como funcionaria, ¿fueron los momentos más duros de gobernabilidad o en otros gobiernos también sintió que esto fuertemente... No, porque, a ver, estamos hablando de una desestabilización fuerte, ¿no? Sí, no, hubo muchos momentos en la Argentina de desestabilización. La gran diferencia es que en esos momentos el final no fue feliz. Y acá aguantamos, nos pusimos el casco, tuvimos soluciones muy creativas, hasta la del Tesoro Americano. ¿Quién se le iba a ocurrir? ¿No? Siempre el FMI, qué sé yo, pero el Tesoro Americano. Así que acá fue
como la sensación de una... cuando estás en una montaña rusa, ¿no? Que bajás y decís, nunca más subo, y de golpe, ¡pum! Iba la elección y subimos. Así que fue muy difícil la bajada, pero, digamos, muy satisfactoria la subida. Claro. Y hoy estamos de nuevo con posibilidades, cosa que en otros momentos de fuerte, digamos, choque, intentando voltear la gobernabilidad, la voltearon. O sea que... Acá no. Eso es una gran diferencia. Hoy siente también que la gente les dijo, ¿queremos seguir por este camino? Claro. Sí, la gente nos dijo. Y yo te diría que nos daban por perdidos, menos la gente, digamos, todos los estamentos, ¿no? Políticos, de poder, nos daban por perdidos. Y nos levantamos con la gente. Así que eso, hoy tenemos... Eso gratifica encima, ¿no? Claro, porque que además, sea la gente quien los valida. Claro, porque siempre se habla de la gobernabilidad como un factor entre políticos. Claro. Acá la gobernabilidad es popular. El voto, ciudadano. Claro, eso es distinto, muy importante, muy satisfactorio. Quiero preguntarle a usted en lo personal. En una de las tantas notas que hemos hecho, se sinceró y cuando le pregunté sobre el levantamiento del cepo me dijo, no sabíamos nada y la verdad lo gritamos como el penal a Montiel, me dijo. Y le salió creo que del alma. Y no sé si tenía ganas de contarlo o no, pero le salió. Digo, dentro de esa sinceridad, ¿se imaginaba que los números en las últimas elecciones podían venir de la manera que vinieron y ganando en la cantidad de provincias? Porque, a ver, uno se podía llegar a imaginar que podían ganar por un par de porotos. Se ganó por más de un par de porotos. Uno se podía imaginar que, y esto era un hecho, iban a crecer en diputados y en senadores, porque el número que ustedes tenían era muy pequeño, eso iba a pasar. Ahora, se decía que iban a ganar 4, 5, 6 como mucho provincias, y como decía el presidente, casi que el mapa se termina pintando de violeta. ¿Usted, en lo personal, era tan optimista? Yo te diría que veías encuestas y te deprimías. Porque te daban 7 puntos abajo en la provincia, 40 puntos en la ciudad, que perdíamos Córdoba, perdíamos Santa Fe. Las encuestas eran muy pesimistas. Ahora, a mí me pasó lo siguiente. Yo hice una campaña que le pedí a mi equipo de campaña que no vinieran conmigo más que 5 personas a caminar la calle. No hice actos, hice algún encuentro con la gente que trabajaba. El famoso puerta a puerta, ¿no? Caminar en la puerta con los vecinos. Caminar. Y las últimas 2 semanas sentí un cambio enorme, digamos, del acercamiento, te votamos, los bancamos, no aflojen, por favor, es la última oportunidad que tenemos, en distintos barrios, distintos horarios, distinta gente, y ahí sentí que el clima era... que había un viento de cambio. Había un viento de cambio muy fuerte, muy fuerte. ¿Y pudo sacar una conclusión de por qué? Porque imagino que previo a esas últimas 2 semanas, los comentarios quizás no eran tan favorables o tan positivos como los que vio en las últimas 2 semanas. ¿Qué cambió ahí? ¿Qué conclusión saca usted, Patricia? A mí me parece que, a ver, en general, las elecciones provinciales siempre hay un peso del oficialismo muy fuerte, del aparato. Y la provincia de Buenos Aires siempre tiene algo, y es que como que no se considera una elección provincial. Y es una elección provincial, porque cada intendente movía la boleta, no había boleta única. Y esa elección nosotros de alguna manera también la nacionalizamos porque prácticamente el presidente no participó de ninguna elección provincial. De la única que participó fue de la provincia de Buenos Aires. Fue un error haberla nacionalizado, ¿no? Bueno, es que no sé si se podía hacer de otra manera, pero bueno, no importa, ya lo hicimos así. Por ahí, mirado desde el hoy, no lo teníamos que haber hecho. Pero mirado desde el hoy, eso también fue un despertador. Claro. Que la gente que dijo, no, ¿vuelven estos? Entonces... No queremos. No queremos. Entonces, también eso generó un cambio de voto.
porque no es que votó mucha más gente, votó más, digamos, comparando provincia con provincia, ¿no? Porque votó más o menos la misma cantidad de gente, pero tuvimos mucho más votos nosotros. Claro, Entonces, hubo un despertar, un decir, ¿a dónde vamos? ¿Vamos al pasado? Y creo que eso para nosotros fue determinante, ¿no? Apareció más a ver, por supuesto que sírvase tranquila. Gracias. Para que tome también algo, soda y una gaseosa. No, porque hay un contexto que muchos hablaban en la provincia de Buenos Aires de que los intendentes no habían jugado y que en las primeras elecciones el voto republicano o el voto del PRO no había participado en demasía, ¿no? Porque había un enojo, había bronca. Ahora, después lo que dijeron fue inverso, fue a votar el del PRO y no fue a votar la fortaleza de la estructura del candidato de la intendencia. ¿Cree que el del PRO fue a votar, no fue a votar? Porque usted lo conoce mejor que nadie, el votante del PRO. Mira, yo creo que en la primera elección de la provincia, como vos bien decís, votó más la gente del PRO que la gente, o que tiene más que ver con esos valores. Yo creo que ya está mezclado ese voto. Que el votante joven ligado a Milei. ¿Qué le importa al votante joven de Milei un concejal en su pueblo o en su ciudad? Claro. O un legislador provincial. Entonces, no era la batalla. Era como una batalla pequeña. Nadie lo vio como una batalla. Entonces, me parece que cuando se tomó dimensión de lo que venía después. Exactamente, cuando se tomó dimensión de lo que realmente se estaba jugando en la Argentina, bueno, salieron a votar todos, los del PRO que ya habían votado, los más republicanos, yo no diría que son del PRO, ya es un voto que está fusionado, ¿no? Más los jóvenes. Y eso es lo que hizo la diferencia. Se la nota una persona de carácter, una persona que no le tiembla el pulso, no la conozco en profundidad, pero da esa imagen. ¿Se va a ir a pelear al Congreso? ¿Va a ir moderadora? Digo, porque yo le tengo que hacer casi una pregunta de número 9 de equipo. O sea, ¿cómo van a jugar el partido? Le tengo que preguntar cómo va a ir a presentarse al Senado, donde van a empezar a pasar, a partir de su asunción, cosas muy fuertes y muy importantes como las reformas que usted me decía. Sí, bueno, interesante, ¿no? El otro día tuve esta discusión con el presidente. Él me dijo que él es bilardista, ¿no? Que va por los resultados. Él es bilardista. Y yo soy independiente. Me dijo, los independientes son menotistas. Yo no tenía ni idea que los independientes somos menotistas. Eso dijo el presidente. Entonces, discutiendo eso, le digo, a ver, yo no voy ni a pelearme ni a dejar de pelearme. Voy a obtener las leyes que el país necesita para salir adelante. Digamos, modernización laboral, impuestos más bajos, un código penal duro, fuerte, concreto, para que los que roban vayan presos y los que matan vayan más presos aún. El presupuesto, que es una herramienta de institucionalidad, y luego vendrán otros temas ya el año que viene. Así que cuando tenga que ser suave, seré suave, cuando tenga que ser fuerte, seré fuerte, porque el resultado es lo importante. Si yo quiero poner mi personalidad por adelante, me peleo con todo el mundo y no consigo resultados, va a ser mala su gestión. Va a ser mala mi gestión. ¿No? Que la hayan puesto como presidenta del bloque, ¿para usted es un halago eso? ¿O una responsabilidad o ambas? Bueno, por supuesto que siempre es un reconocimiento, sobre todo porque agradezco a los que estaban haciendo esta tarea, ¿no? El senador que estaba como presidente del bloque. Y segundo, es una responsabilidad, porque uno está llevando adelante un equipo de 20 y tiene que juntar 20 más. 20 más para estar más o menos sobrados, ¿no? Entonces, con 40 está sobrado, es decir, que tenés que lograr que 20 más que no adhieren totalmente a tus ideas, que pueden tener algunos puntos en común. Una semejanza. Y otros no, voten las reformas que vos necesitas, que el país necesita, no nosotros, el país necesita. Entonces, es un trabajo, digamos, te diría que
bastante arduo, ¿no? Porque es hablar mucho, convencer, ver la importancia de las reformas que estamos llevando adelante, ver por qué hay mucha gente que se resiste así como por creencias, ¿no? Romper esas creencias. Porque hay gente que se resiste a un cambio laboral. Bueno, pará, es un país que tiene 42% de la gente fuera de la formalidad laboral. La otra mitad tiene mitad y mitad, claro, ¿no? Claro. Salario en gris, una parte en blanco, otra parte no. Y entonces, es un tema que hay que encarar, sí o sí. Y hace años que decimos que lo queremos encarar. Entonces, lo importante de este gobierno es que dice que las cosas las va a encarar y las encara. Y las termina. Y eso es novedoso. No siempre. Aunque cueste, se intenta llegar hasta el final. Aunque cueste, se llega hasta el final. Se llega. Van a tener, cree que va... Vuelvo a la repregunta de algo que usted me decía. Tienen 20, necesitan 20 para estar sobrados. ¿Ya empezó a hablar con los 20 que tiene que tratar de acercar? ¿Ya Sí. está trabajando? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo Bueno, vienen esos 20? Bueno, venimos bien, digamos. Hubo una ruptura en el Congreso y en el Senado, que a mí me toca, hubo una ruptura entre el gobierno y los senadores que habían apoyado ciertas leyes. Perdóneme, Patricia, no me gusta interrumpir, pero la voy a interrumpir por única vez. ¿Fue una ruptura de diputados y de senadores o fue la famosa ruptura del gobierno con los gobernadores y a partir de ahí decae en el Congreso? No, yo creo que también fue una ruptura con los senadores y los diputados. Ok. Hubo una ruptura. Y esa ruptura ahora hay que repararla. La gotita. Y sí, hay que reparar la ruptura. Y esa ruptura a nosotros nos hizo daño y al país le hizo daño, entonces tenemos... Salió cara esa ruptura. Salió carísimo. A la gente. A la señora que pasa por acá por la puerta le salió caro. Totalmente. A la que va a la carnicería a la esquina o al almacén de acá a la vuelta. Claro, 6 meses de estancamiento. Nos salió muy caro. Entonces tenemos que sí o sí ¿Por qué repararla. se dio esa ruptura, Patricia? ¿Qué pasó ahí que se rompió para que lo termine pagando Elsa, que está pasando por la puerta de la radio? Bueno, de alguna manera lo que yo hablo con los senadores que he hablado, que no son de La Libertad Avanza, el primer gran golpe fue cuando, por sorpresa, no se votó ficha limpia. Ese fue un golpe fuerte. Fue como, todos confiábamos en que iba a salir y de golpe no salió. O sea, hubo un clic a partir de ficha limpia. Ahí sí, hay un clic muy fuerte, porque, digamos, la confianza era que los 37 que estaban sentados iban a votar, y hubo 2 que no votaron. Entonces, eso generó una crisis de confianza muy profunda. Y eso me lo dijeron todos. Así que, y a partir de ahí ya empezó como una talibanización. Nos empezamos a sospechar, a ver, claro, si falló ya, ella, nos empezamos a mirar de reojo, sí. porque en cualquier momento, ¿quién nos traiciona? Pero después de la desconfianza vino, bueno, ahora hago daño, porque a mí me hicieron daño, hago daño. Así. Claro. Entonces, todo eso hay que reconstruirlo, ¿no? Que yo hablo de esto y digo, bueno, yo vengo de la seguridad, donde todo es difícil, pero también uno tiene logros, y acá es como que quizás la gente dice, ¿de qué habla Patricia? Pues estas son cosas entre políticos, sí, pero la confianza es la base de todo. La confianza es la base de una familia, la confianza es la base de una sociedad, la confianza es la base de la economía. Que el jefe de la fuerza le responda y que usted mañana diga o dé una orden y que usted sepa que al jefe de la fuerza que se la está dando es una persona que le va a responder, le da tranquilidad que va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Rosario. Exactamente. Entonces, yo creo que esa reconstrucción de confianza, como pasa en todos los ámbitos de la vida, es importante. Y el vínculo con los gobernadores, más allá de eso, es fundamental también. Sí, claro. Más en el Senado, digo, ¿no? Sí, por supuesto. En el Senado, fundamentalmente. Porque ¿Los senadores responden 90% a los gobernadores? menos los que no tienen gobernadores, que son de provincias cuyo gobernador es de otra fuerza. Sí. Es decir,
tienen libertad en muchos temas, pero en aquellos que les importan a los gobernadores, ahí se alinean con su gobernador, porque son representantes de su provincia, ¿no? Y entonces, si el ministro de Interior, si el jefe de gabinete están discutiendo un determinado acuerdo, por ejemplo, no sé, con las cajas de jubilaciones transferidas o las no transferidas, temas económicos en general, se llega a un acuerdo y no se cumple, ahí el senador te automáticamente dice, bueno, viejo, cumplime lo que acordaste. Si no acordaste, bueno, se sigue discutiendo. Ahora, eso es importante. Por eso también es importante que nosotros hoy estemos como bien ordenados, ¿no? Un gobernador ayer Sí. me decía, porque le pregunté, ¿qué notas como cambios? Digo, más allá de los nombres, sale Francos, ingresa Dorni, sale Catalán, entra Santilli, que juró en el día de hoy. Le pregunté, ¿qué notas? Dice, antes teníamos muchos puentes y como que era 1, 2, 3, 4 y para llegar al quinto y que se haga efectivo, lo que veníamos pidiendo era muy largo el trayecto. Dice, hoy lo noto como mucho más corto y efectivo. Me dijo, comillas, más directo. ¿Puede ser que hoy esté más directa la trama de la negociación? Totalmente. Y bien clara. Y bien clara. O sea, no me mintió ese gobernador. No. Sí, digamos, quién habla con los gobernadores, quién habla con los senadores, quién habla con los diputados, todo está claro. Entonces... ¿Y antes no estaba tan claro? No, bueno, antes había como... ¿O se daba una vuelta más como en la oreja? Y había como muchas ventanillas. Entonces el gobernador por ahí hablaba con uno, con otro, y no sabía... ¿Cuál era el definitivo que ponía el gancho, final, no? Entonces ahora no, ahora está claro. Eso fue un error del gobierno. Sí, ese es un error y ahora lo corregimos bien. Y eso se va a notar mucho, porque las interlocuciones son claras. Entonces, el que habla tiene autoridad para hablar y para decir, y para que su palabra valga. Y no para decir, no, bueno, pero yo en realidad esto lo hablaste con otro y entonces ahora conmigo... Claro. No, Lo hablas con Juan se lo pasa a Luis y Luis se lo hace firmar a Pedro. Esto fue una, no sé si la palabra es una bajada de línea, pero fue un lineamiento que les ha dado el presidente luego de haber ganado las elecciones. Absolutamente, sí. O sea, dejó claro el organigrama. Claro, dejó claro que ahora no puede haber dobles comandos, no puede haber dobles... todo tiene que estar bien clarito y ordenado, porque así se funciona. Y así además es la gestión. Y la gestión política también es lo mismo que la gestión. Uno tiene que ser ordenado, saber que lo que va a decir es cumplible, si no, más vale que no lo digas. Patricia, sienten que, son un gobierno nuevo, son un gobierno relativamente joven, le dejaron una Argentina destrozada, pero hay una realidad que ya tienen 2 años de gestión, y la gente empieza a decir, bancamos, acompañamos, lo demostró en las urnas, pero queremos empezar a ver algún tipo de resultado. Las elecciones ¿creen que les achica el margen de error a ustedes como gobierno? ¿Creen que los votamos, los acompañamos, pero cero margen de error? ¿O creen que la gente los va a seguir si se equivocan apoyando? No nos podemos equivocar en cosas que ya nos equivocamos. Okay. Puede ser que uno se equivoque en algo nuevo, ¿no? Pero en lo que ya nos equivocamos, no. Ahí no tenemos cero margen. Por ahí uno intenta cosas nuevas y en alguna... Puede fallar. Pero no en el diálogo con los gobernadores. Pero acá... No en una ruptura en la Cámara de Diputados y de Senadores cuando es tan importante para que el gobierno crezca. Exactamente. Ahí es importante que nosotros sepamos que también lo logramos. Al principio del primer año lo logramos. Con la ley base, ¿no? Claro. Que lograron... La ley base. Bueno, en mi ministerio votamos 4 leyes fundamentales: juicio por jurado, ley antimafias, ADN para todos los presos, reiterancia, es decir que sacamos muchas cosas. Es decir que se puede construir esa mayoría. Y ahora que nosotros somos muchos más, porque eso lo conseguimos teniendo 6 senadores y 37 diputados,
más el apoyo del PRO en prácticamente todo. Ahora que somos muchos más, tenemos que lograrlo sí o sí. Así que sí, yo diría que nosotros mismos no nos podemos dar margen de error. En el poroteo, quiero esos 20 que tiene, más los 20 que necesita. Le empieza, no le voy a preguntar nada puntual porque todavía falta un montón, todavía sí, no arrancó el por partido. supuesto. Pero en el poroteo, ¿le va gustando lo que van apareciendo? Yo creo que hay mucha gente que quiere, digamos, que entiende que si el país mejora, su provincia también mejora, que no quiere que cuanto peor mejor, que quiere ser una oposición constructiva, no destructiva. Así que sí, me va gustando. Siento que existe posibilidad de que tengamos, que no son tantas, porque la Argentina tampoco necesita tantas leyes, tampoco necesita tantas, porque tenemos hasta diría de más, pero algunas Son fundamentales. que son fundamentales. ¿Tienen un orden ya? Digamos, presupuesto, código penal, reforma laboral, impositiva. Digo, ¿tienen un orden como para decir, bueno, así arrancamos y así continuamos? Bueno, presupuesto y reforma impositiva siempre arrancan por el Senado, perdón, por diputados. Así que ahí ya van a marchar por ahí. Y bueno, alguna mandaremos por el Senado para que se divida el trabajo y podamos trabajar más rápido. El Código Penal esperamos poder discutirlo como se discutió el Código Civil y Comercial, que se arma una comisión especial para discutirlo. No lo discute, digamos, no se discute separadamente, porque es un cuerpo que tiene que ser homogéneo. Uno, si tiene una pena para robo de 12 años, no puede después tener una pena para hurto de 15. Hay una escala y tiene todo un orden y una numeración de penas. Entonces, vamos a tratar de discutirlo en una comisión especial. Para usted es fundamental esa también, ¿no? Porque de donde viene, digo, el Código Penal, de donde viene, a dónde va a estar, digo, creo que debe ser una ley bastante particular para usted. Sí, por supuesto, y también para la gente, porque hay muchísimos delitos que no existían cuando el Código Penal se dictó. Todo lo que son las estafas virtuales, toda la virtualidad, todo eso no existía. Entonces, hoy tenemos un montón de cosas que van a complementar los delitos que sufre la gente. Y después también vamos a valorar mucho la propiedad de la gente, ¿no? Porque hoy en día tenemos, te roban un celular, te roban un celular. No, un celular es tu laburo. Te lo compraste con tu sueldo, te costó, te lo roban y te tenés que comprar otro, es decir que es... Y entonces esas cosas que parecen como tontas, hoy en día te dicen, te roban el celular, no pasa nada. Bueno, va a pasar. Claro. Y eso es proteger también la propiedad de la gente, la plata de la gente. Y ahí también imagino que va a estar el tema de la minoría de edad, ¿no? Que es fundamental también para algunos casos con chicos que son chicos pero no terminan de ser chicos porque hacen cosas de grandes. Eso es un código aparte. Aparte. Sí. Esa es la ley penal juvenil. ¿Que va fuera del Código Penal? Sí. Ok. Sí, por ahora, en estas sesiones extraordinarias todavía no lo estamos... Okay. A ver, el Código Penal tiene 1000 artículos. Sí. Pensé que uno de esos artículos estaba el tema de la minoría. No, es una ley aparte. La reforma impositiva, bueno, el objetivo es muchos cambios en la cantidad de impuestos y en cómo se cobran los impuestos. Claro. Entonces, son reformas de fondo. La modernización laboral es una reforma de fondo que falló muchas veces en la Argentina. Chocó, bueno, ahora no puede chocar. Pasar. Así que después, en marzo, seguiremos seguramente con la ley penal juvenil y otras reformas. Recién me dejó picando algo que tiene que ver con... Me quedé con donde se rompió diputados y senadores, que fue ficha limpia, ¿no? Y le quiero repreguntar, ¿van a insistir con ficha limpia? Digo,
Por supuesto que por ahí no es la prioridad ahora, porque es la ley laboral, la tributaria, el Código Penal, presupuesto. ¿Van a insistir con ficha limpia? Bueno, sí, en la campaña se planteó, ¿no? Yo creo que sí, que se va a insistir con ficha limpia. Sí. Es algo que a la gente le interesa mucho, me parece. Sí, además quedó como un pendiente, ¿no? Sí, a mí me parece que sí, que debería insistir. Debemos insistir, sí. Yo creo que sí. Es más para la gente que para la política, me parece, ¿no? Porque la gente como que quedó desencantada cuando no se aprobó ficha limpia. Fue mi sensación acá sentado, ¿eh? Es que fue así. Fue así. Yo recuerdo como el día de hoy, eran como las 12 de la noche, estaba en casa mirando la tele, estábamos todos convencidos que se votaba y no se votó y fue una decepción. Claro. Y a mí me llamaban y me decían, che, ¿qué hicieron? Nosotros no sabíamos nada, qué sé yo qué pasó. Fue muy feo. Bueno, ya está, pero la vamos a insistir, sí, yo creo que sí. ¿Cuál es su relación con la vicepresidenta? O sea, con quien maneja el Senado, con Victoria Villarroel. Bueno, la relación es una relación que ha sido, digamos, de distancia entre el gobierno y la vicepresidente. No solo de Patricia Bullrich, de todo el gobierno. De todo el gobierno, porque ahora a mí me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione y funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, que son las ideas por las que ella está en ese lugar. Así que ese va a ser nuestro pedido, que nos ayude, no que nos boicotee. ¿Habló con ella ya en el último tiempo? No, pero el viernes al mediodía tengo una reunión con ella. ¿Se la pidió usted? Me llamó el secretario parlamentario y me dijo que yo tengo que ir a hacer justo los trámites, hay que hacer unos trámites, presentar unas fotos, qué sé yo. Así que me dijo que la vicepresidenta quería hablar conmigo, así que el viernes al mediodía voy a estar ahí. ¿Es optimista? ¿Cree que va a colaborar con las ideas que la llevaron a ese lugar? Yo espero que sí. Igual, si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Claro. ¿No le preocuparía mucho eso? No, prefiero que colabore. Siempre es mejor. Siempre es mejor que colabore, que nos haga las cosas más fáciles. Veremos. Yo creo voy a tener un diálogo y le voy a plantear por qué creo que eso es importante, ¿no? Le voy a dar mi opinión y a partir de mi opinión le voy a preguntar su opinión. Yo creo que hasta ahora no colaboró con las ideas que la llevaron a ese lugar. ¿Usted qué piensa? Y yo creo que en muchos momentos hubo sesiones que se podían haber evitado. Y, digamos, uno tiene que tratar en todo momento, cuando vos sabés que te van a meter un gol en contra, evitarlo, ¿no? Uh-huh. Porque es así, no podés. Y yo creo que ahora necesitamos que no nos hagan, que no esté... O sea, el arco tiene que terminar en 0, bien bilardista. Sí. El arco en 0 y nosotros 1-0. Y sí, 1-0 solo, no, un poquito más. ¿Sí? ¿Más? Sí. Bueno, ¿se queda un ratito más? 10 minutitos más. ¿Cómo no? Patricia Bullrich. Mitre informa primero y seguimos charlando con quien es hoy la ministra de Seguridad de la Nación y próximamente tendrá su nuevo cargo. Ya volvemos. Hasta la medianoche, lo que queda del día. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día cada media hora. 22:07 minutos, cielo cubierto con algunas lluvias en Buenos Aires, 17 grados 6 décimos la temperatura. Lo reiteramos, el 2 del Banco Central anticipó el fin del cepo. Vladimir Werning en Argentina FinTech Forum dijo: queremos apoyar el ahorro interno, no queremos defender el financiamiento externo. Además, el vicepresidente del Central destacó: quedaron algunas restricciones cambiarias pendientes, pero con el avance del mundo económico no tardarán en ser levantadas. Resaltó además que el levantamiento del cepo de abril fue la caída del muro de Berlín económico. La lucha contra el narcotráfico y un final de película. Cayeron los narcos del clan Villalba en la 1114.
Un operativo sorpresa de la policía de la ciudad al estilo SWAT logró desarticular una de las bandas más peligrosas de Flores. Se hicieron pasar por fleteros para ingresar al barrio sin ser detectados y detener al líder del clan de 38 años. Incautaron más de 2.000 dosis de cocaína y pasta base, valuadas en 16 millones de pesos. También tenían droga escondida hasta en las paredes. El cielo cubierto con lluvia débil en la noche de Buenos Aires, 17 grados 6 décimos la temperatura, 85% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Palabras más, palabras menos. Lo que queda del día. El magazine que estabas esperando antes de irte a dormir. Por Mitre. Palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy. Bueno, señoras y señores, 22:09 en la República Argentina. Gracias, Patricia, por esperar. Gracias por Gracias. haber venido nuevamente. La señora Jazmín Bulorini, que es nuestra congresal, nuestra congresista, que la va a haber seguido en Vamos el a cruzar Congreso, seguido, Patricia. tiene bueno. algunas preguntas para hacer. No, sí, respecto al Congreso le quería consultar, porque en este último tiempo se acumularon muchas decisiones por falta de acuerdo de temas judiciales, ¿no? De pliegos de jueces, mismo los miembros de la Corte Suprema. Usted recién decía con 40 nos alcanza. Bueno, para la Corte Suprema no. Se necesitan 2/3 y ahí el kirchnerismo va a ser clave. ¿Cómo ve eso? ¿Cree que va a ser posible en algún momento acordar con parte del kirchnerismo al menos jueces para la Corte? Bueno, en principio ahora no lo tenemos en el temario, tenemos un Extraordinarios. temario distinto y más adelante veremos. Igual también hacen falta muchos jueces de primera instancia, que esos necesitan una mayoría simple. Así que, digamos, eso es por supuesto una decisión del presidente que veremos cuándo se toma. En este momento todavía no lo tenemos en la agenda. Bien. Y hablando de la agenda, le consulto por algo que surgió hoy del boletín de un decreto que se trasladaba el traspaso del RENAPER y de migraciones del interior, del sector de interior al sector de seguridad. ¿Eso es algo que usted había pedido, porque después dieron marcha atrás con el tema al menos del RENAPER? Bueno, porque lo que pasa es que en realidad eso fue como un error. Migraciones sí ha pasado al Ministerio de Seguridad. Eso es muy importante porque la idea es que Migraciones vaya constituyendo junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria una puerta de entrada y de salida mucho más segura para los argentinos y para todos los que vienen a visitar a la Argentina. Así que eso sí hay que mirarlo con ojos de seguridad. El RENAPER es el documento de identidad, es otra cosa. Así que esto significa para el Ministerio de Seguridad de alguna manera constituirse como se constituyen muchos ministerios de seguridad nacional que tienen, digamos, también como un punto fundamental para la seguridad quién entra y quién sale del país. Las alertas rojas de Interpol, las personas con antecedentes, las personas que hay que echar de la Argentina. Eso es una tarea de seguridad, por eso creo que eso fue un paso muy importante. El otro es un tema más ciudadano, de identidad ciudadana, de la identidad de todos los ciudadanos, así que creo que quedó bien así. En la órbita de Santilli, digamos, que asumió hoy. En la órbita interior, sí, como Interior. estuvo siempre, sí. Ok, pues le hago una última. ¿Está confirmado su reemplazante? Digo, se hablaba mucho de la secretaria de Seguridad de Monte Oliva. ¿Va a ser ella? Eso lo va a anunciar el presidente. Los ministros los anuncia el presidente. Nunca anunciaría un ministro porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad sí es que la política que llevamos hasta ahora, de haber cambiado la doctrina zafaronista, de haberle dado a los argentinos más seguridad, que se sientan que el Ministerio de Seguridad cumple una tarea y que ellos pueden confiar,
eso tiene que seguir. Ahora, ¿quién va a llevar las riendas? El presidente lo dirá. ¿Le pidió algún consejo o asesoramiento el presidente respecto al área? ¿O charlaron respecto a la continuidad del área, digo, no más allá de los nombres? Siempre charlamos de lo que estamos haciendo y de las estadísticas positivas que tenemos, de cómo la Argentina, en un momento bastante complicado para el continente, donde ha crecido la inseguridad en prácticamente todo el continente, la Argentina es la excepción. Entonces, eso siempre lo charlamos, porque Chile en la última década empeoró sus estadísticas, Uruguay las empeoró, Paraguay las empeoró, ahora está un poco mejor Paraguay, Perú las empeoró, Ecuador terriblemente. Entonces, para nosotros, cuidar lo que estamos haciendo es algo que conversamos siempre con el presidente. Tengo 3 malas. ¿Malas? Porque Bueno. vio que en algún momento yo me transformo. No, soy la abejita blanca y termino siendo... Silvia me mira y me dice, ¿qué vas a hacer? Te mato. No. ¿Qué rol debería, en esta nueva etapa de gobierno, tener para con ustedes el expresidente Mauricio Macri? Yo creo que un expresidente es una persona que tiene una experiencia de haber pasado momentos buenos y momentos malos, tener cuellos de botella en la gestión. Entonces me parece que el consejo de alguien que ha estado en ese lugar es muy importante. Y me parece que esa es su tarea. Su tarea es la de decir, mirá, yo tuve una circunstancia similar y salí bien, salí mal, ¿por qué? Y creo que ese consejo es lo más importante que un expresidente puede plantear. ¿Usted cómo está con la relación? En la Argentina, ¿no? Porque hay otros lugares donde los expresidentes se alejan mucho, ¿no? ¿Y que Macri se aleje o se acerque? ¿Qué es mejor? Bueno, a mí me parece que el consejo está muy bien. ¿Usted tiene vínculo con él? ¿Habla de vez en cuando o no? El otro día me lo encontré en una fiesta y estuve charlando un rato, pero no charlo como antes, ¿no? Menos. ¿Se rompió algo ahí en algún momento? Bueno, fueron 2 caminos. Yo creo que el camino de apoyar al gobierno del presidente Milei era la salida que había que hacer. Y él tomó un camino más de pensar cómo mantenía por ahí el partido, ¿no? Más que pensar en cómo apoyar al gobierno. Entonces, me parece que fueron como 2 puntos de vista, que al final convergieron porque hubo una alianza política en las elecciones en los principales distritos. Así que al final los caminos convergieron. La salida del bloque este último de diputados que, no sé si la palabra es que responde a usted, pero muy cercanos a usted, ¿le puede haber dolido a Macri la salida del PRO y que la acompañen a usted? Bueno, pero gente que viene trabajando conmigo, que cree en lo que estamos haciendo, que se jugó todo el año estos 2 años por el gobierno de Milei, que además fueron expulsados del PRO. Así que, digamos, que se vaya alguien que fue expulsado, nadie tiene que dolerse, ¿no? Cuando lo escucha Alberto Fernández, que reapareció en las últimas horas y volvió con la pandemia, con la guerra, ¿qué le genera? Digo, ¿cómo puede haber caído a la Argentina haber tenido un presidente así? ¿No? La verdad que me... Y la pandemia... ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Sí, lo escuché. Para mí la pandemia fue algo terrible, cómo se manejó. Yo desde el primer momento fui antiencierro, estaba convencida que cortar la educación iba a ser terrible. Y hoy lo estamos viviendo. En el año 2020 la Argentina tenía 17, igual un número bajo, ¿no? 17 estudiantes secundarios que se recibían en tiempo y forma. 17%. Hoy tiene 10%. Ese es el desastre de haber cerrado las escuelas 2 años. Las cosas, las vacunas, que yo tengo un juicio con Alberto Fernández, porque yo denuncié las vacunas Pfizer que no llegaron a tiempo, cuando Argentina había sido... Uno de los primeros, María Isabel, nuestra compañera aquí en la radio, fue voluntaria. En el hospital militar hubo 6.000 voluntarios. Nosotros teníamos que haber recibido las vacunas inmediatamente. ¿Y eso fue una decisión geopolítica? No, esa fue una decisión económica.
Eso fue una decisión económica, de que tenía que pasar Pfizer por una empresa nacional. En un momento de crisis como ese. Claro. Bueno, tengo un juicio todavía con Alberto Fernández y por supuesto se lo voy a ganar porque a las pruebas me remito, ¿no? Y cuando lo escucha, digo, le genera... Recién cuando yo le pregunté, sonrió. No, digo que qué lástima, ¿no? Que Argentina tenga una expresidente presa, un expresidente como Alberto Fernández que fue un desastre, ¿no? Es como que nos merecemos algo mejor. Cuando la ve a Cristina bailando en el balcón, ¿qué le genera? Me parece que es una persona que perdiendo las elecciones baila, es que le da más importancia. Es más importante ella que lo que le pase a la gente, porque estaba perdiendo su partido, ¿no? Y ella salía a bailar como si nada. Entonces, me parece que ella estaba como esperando que no ganaran, porque si ganaban, seguramente pensaría gana Kicillof y no gano yo. Entonces, me parece que le salió como un festejo casi natural, ¿no? Perdió aquel. Perdió gané aquel, yo. claro, gané yo y perdió aquel, ¿no? Patricia, y esta es la última, se la tengo que hacer por una cuestión No de te creo rigurosidad. más cuando me decís la última. No, yo soy digas más soy la mentiroso. última, ¿eh? Cuando la tengo por teléfono siempre le digo la última y le hago 5 más. Pero esta es la última de verdad porque sé que todavía no asumió su gestión y yo le voy a preguntar algo para más adelante, pero se lo tengo que preguntar, no me puedo hacer Sí, el no, gil. 3 pasos adelante no. Sí, bueno, los si usted quiere ser de nuestro equipo los bilardistas, usted ya tiene que pensar, o sea, campeonato local, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. Tenemos que pensar en los 3 campeonatos. ¿Piensa en la ciudad de Buenos Aires a futuro? ¿A ser candidata a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No pienso nada ahora porque no puedo pensar. Yo siempre tengo una filosofía. Donde estás, tenés que concentrarte en lo que haces. Porque si no, sacás la cabeza y la haces mal. Entonces, ahora tengo una responsabilidad y una tarea. Y tengo que cumplir con esa tarea. Entonces, no pienso en otro paso porque si no, le saco la atención a lo que estoy haciendo. ¿Le saco el gustaría? foco. ¿Le gustaría? No, nunca lo pensé, nunca se me dio por la ciudad de Buenos Aires. A ver, yo sé administrar, me sale bien. Digamos, no me quiero ponderar, pero digamos, la gestión en la que he estado siempre me fue bien. Es decir, así que me tengo fe en cualquier gestión. Pero por ahora no quiero pensar en ninguna, porque ahora tengo una que está por arrancar. Y que no será nada fácil. No, esperemos poder hacerlo fácil. Gracias, Patricia. Muy amable. Un placer, como Gracias. siempre. Un gusto, ¿eh? Patricia.